Buenos y santos días. La palabra en la mañana, correspondiente para este miércoles 20 de octubre, año 2021. Continuamos la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 12, los versículos 39 al 48. Nos dice la palabra: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dice esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su señor al llegar lo encuentre actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperado, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que en sí saberlo comete acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Otro de esos textos que no necesitan, no ameritan una explicitación, una explicación, un explayamiento más allá de lo que dice el texto. Basta que nos quede hoy presente que a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Si a nosotros o nosotras se nos ha dado mucho es porque tenemos la capacidad para hacer la multiplicación cuasi infinita de aquellos dones que hemos recibido. Si el Señor nos da, es porque es Él quien cree en nosotros y en nosotras y cree en esas posibilidades y capacidades que tenemos. Ay de nosotros, diría Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio, con estas capacidades que yo tengo, con estas capacidades que sé que el Señor me ha dado, con estas virtudes, con estos valores, con estas cuestiones que yo sé hacer y que puedo ponerla al servicio de la comunidad y me quedo con ellas restringida hacia mi propia persona o hacia mi poquito grupo cerrado. ¡Ay de mí! Se me va a exigir más. Y termina el texto diciendo que aquel sirviente que, conociendo la voluntad del Señor, sabiendo perfectamente qué es lo que corresponde hacer, pero se hace el desentendido, se hace de la vista gorda o de la vista larga, se hace como, bueno, parece que eso no es para mí, recibirá un castigo fuerte. Aquel que no hace lo que hay que hacer y no lo hace porque no lo sabe, tendrá el castigo, pero no será mayor. Una vez más, el llamado a que nos pongamos en esa sintonía que nos convoca el Señor. Y tal vez es un buen tiempo para mirarnos en el espejo de nuestra propia persona, de lo que somos, de nuestra realidad, y mirar cuáles son los dones, cuáles son aquellas cosas que el Señor nos ha dado como servidores suyos en el proyecto de su reino. Y si las reconocemos, pues a ponerla en práctica. Porque no se trata simplemente de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad del Padre, cumplir su palabra. Buenos días. La palabra en la mañana.